¿Qué nos indica aquello? ¿Es realmente malo? ¿No es suficiente haber cortado, como el gobierno anunció que iba a ir recortando los gastos para reducir el maléfico déficit fiscal y llegar solo para algunos al 9%? A ver qué nos dice Carlos Schlink, ex viceministro del Tesoro y Crédito Público, especialista en temas económicos y financieros. Le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Diego Montaño los saluda desde La Paz. ¿Cómo está, querido Diego? Para mí es un gusto siempre estar en su prestigioso medio, compartiendo lo que más nos gusta, ¿no? Que son los datos, cifras, que la verdad que ayer han sido muy importantes. Es un paso importante el que ha dado el Ministerio de Economía. Sin embargo, hay que realizar algunas puntualizaciones, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, principalmente me llama la atención que el presupuesto se haya incrementado. Si bien es cierto, se habla de una disminución del déficit fiscal del 12%, 10,1% que lo tenían programado en el presupuesto aprobado 2026, a 9% se reduce un déficit fiscal. No entiendo por qué se incrementa el monto del presupuesto. Se habla de más de 390.000 millones, cuando el presupuesto aprobado para el 2026 contempla los 377.000 millones de bolivianos. Supuestamente se identificó una línea, si usted quiere, de financiamiento que no estaba identificada como recursos que nunca iban a llegar a existir, alrededor de 15.000 millones, si bien no recuerdo, que habló el ministro de Economía. Y sin embargo, ¿por qué crece este presupuesto? Es una primera consulta que yo por lo menos no me cuadra todavía, de cómo se incrementa el monto del presupuesto y se proyecta una reducción en el déficit, ¿no? Después, por el tema, por ejemplo, de la reducción de los gastos en temas de inversión, porque no contemplaba todos unos requisitos que tiene el ministerio para poder terminar, si usted quiere, los proyectos de inversión, como vienen a ser los derechos propietarios, los terrenos. Es evidente que este debería ser el primer requisito que normalmente el Viceministerio de Inversión Pública solicita a todas las entidades, ¿no? No entiendo cómo llegaron a inscribir estos proyectos en el viceministerio si no tenían contemplada en las memorias de cálculo y todos los documentos respaldatorios. Es algo que no debería haber ocurrido nunca en ese sentido, este aspecto, ¿no? El tercer elemento que también me llama mucho poderosamente la atención viene a ser el tema de las variables macroeconómicas consideradas para la proyección de ingresos, ¿no? Se mantiene un valor, si usted quiere, del precio del barril de petróleo bastante bajo, lo cual en la actualidad no condice con lo que está ocurriendo, ¿no? En la realidad, ¿no? Con este conflicto bélico que existe y el bloqueo, si usted quiere, en el estrecho de Hormuz, que ha hecho que los precios internacionales se incrementen, ¿no? Eso le significa tanto ingresos para el Estado por el lado de la venta del gas, pero también le significan gastos, ¿no? Porque nosotros importamos los combustibles líquidos y el crudo, si usted quiere, hoy en día, para poder producir nuestros combustibles líquidos. Entonces, al incrementarse los precios, el gobierno también tiene que incrementar sus gastos, ¿no? Entonces, ese tema es importante a considerar. Nos llama también mucho la atención, o a la preocupación, mejor dicho, el tema de la inflación, ¿no? Se sigue manteniendo una inflación superior a los 2 dígitos. Ese es un golpe fuerte a la economía, un golpe al bolsillo del ciudadano. Quiere decir de que los precios quizás vayan a tener incrementos, o mejor dicho, va a ocurrir incrementos en los precios, lo cual ha deteriorado mucho el poder adquisitivo de las personas, ¿no? De los bolivianos. Entonces, este es un aspecto que se tiene que trabajar de manera urgente, ¿no? Al final, el ciudadano de a pie no mide la economía con el presupuesto del Estado. El ciudadano de a pie mide la economía con su bolsillo, con lo que le llega y le alcanza para poder cubrir todas sus necesidades, ¿no? Entonces, es una variable que realmente hay que tomarle mucha atención para aplicar medidas de políticas públicas de que controle esa subida de los precios, porque caso contrario se puede ir deteriorando el tema del empleo, el tema obviamente de la aceleración que estamos teniendo en el tema de la reducción del crecimiento, ¿no? Y por último, obviamente confirmando los datos
que tenemos una economía en recesión, ¿no? Evidentemente esto no es un problema o no le podemos echar la culpa al gobierno actual porque tenemos una economía bastante deteriorada. Nuestras principales actividades económicas que generaban los recursos para el Estado están diezmadas porque son recursos extractivos, los cuales han sido deteriorados en volúmenes de producción, en precios, como es el tema del sector hidrocarburo. Si bien ha mejorado un poco el sector de la minería, pero esto contrastado con el hueco financiero, el déficit fiscal ocasionado por el gobierno del movimiento al socialismo en todas sus etapas, ha provocado a la situación actual a la que nos encontramos y evidentemente no se tomaron las medidas correctivas en la época de bonanza que debían haberlo hecho, ¿no? Ahora, Carlos, usted decía como uno de sus primeros apuntes, como que algo en las cuentas no está cuadrando, es decir, se dice que se está bajando el gasto, pero a la vez se está aumentando el presupuesto. Lo previsto por el anterior presupuesto general del Estado de déficit fiscal alcanzaba el 12.2%. Eso quiere decir que este presupuesto solo ha bajado el 3.2%, que es básicamente el salto en el precio de los carburantes, de la gasolina y el diésel. ¿No se está haciendo ningún otro ajuste? Bueno, por el momento, esas son las medidas de políticas públicas que han implementado, ¿no? La única medida de impacto en la actualidad es la subida del precio del combustible. Al subir el precio, esto ha provocado que el gobierno nacional recaude mayor cantidad de recursos tributarios, ¿no? Ahí está el IVA, ahí está el IT y el impuesto a las utilidades que tendrán que reportar, obviamente, las estaciones de servicio en su momento, ¿no? Entonces, esto está mejorando las recaudaciones, ¿no? Y el impacto quizás en la reducción del déficit. Ahora ya no van a tener que pedirle todo lo que se le pedía al Banco Central de Bolivia en recursos para poder cubrir esta subvención, ¿no? Porque prácticamente se ha ido disminuyendo. No creo que nos encontremos en una situación de la subvención cero, porque el precio internacional está por encima de lo que actualmente está pagando el ciudadano de a pie, pero sin embargo ya es un oxígeno que se lo ha tenido que cargar el ciudadano de a pie, esa mochila. Lo que no cuadra es justamente que si hay una reducción supuestamente de este déficit, que quiere decir que generas más ingresos y estás reduciendo el gasto, ¿por qué se incrementa el presupuesto de los 377.000 millones de bolivianos o 78.000 millones de bolivianos que era el presupuesto que fue aprobado o por fuerza de ley, por término constitucional, el presupuesto 2026, cómo ahora se ha incrementado en casi 12.000 millones de bolivianos a 390.000 millones? Si supuestamente hay un recorte, hay una reducción, se van a cerrar, se habla en 90 días de empresas deficitarias, se ha disminuido, si usted quiere, el tema de la subvención, que eso te genera ingresos, y hay una disminución en los gastos del órgano central. ¿Por qué el monto global del tamaño del presupuesto crece? ¿Qué fue lo que no se calculó antes que hoy día lo estamos calculando? La subvención, si bien es cierto, llega aproximadamente en el presupuesto 2026, llegaba alrededor de los 10.000 millones que van a dejar de pedirle al Banco Central, dejar de ser déficit y se va a generar el ingreso. ¿Por qué crece este tamaño? Por eso ya fue calculado en el presupuesto como un crédito interno. Simplemente se cambia la cuenta, ya no va a ser crédito interno y se va a llamar ingresos propios por la generación de los impuestos nacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente yo ahorita tengo cierta duda al respecto de cómo hicieron crecer. Y después otro aspecto que habló, ¿no?, el ministro también, ¿no? Encontraron una partida de ingresos no identificados que nunca iban a existir. Si no me equivoco, estaban bordeando los 5.000 millones, creo que mencionó, y que nunca iban a llegar a esos recursos. Entonces, si tenemos ingresos no identificados, si va a disminuir el gasto, ¿por qué crece el tamaño del presupuesto? Eso es algo de que todavía no lo he podido lograr entender, que quizás con mayores explicaciones en detalle que se va a tener hoy día, si no me equivoco, van a presentar ese presupuesto ante los medios, vamos a tener mayores luces y vamos a poder interpretar mejor qué es lo que realmente se ha hecho en este trabajo de recorte del presupuesto, ¿no? Claro, en ese presupuesto nos imaginamos que deberá estar establecido qué va a ocurrir a partir de junio, que es cuando vence el plazo del decreto del incremento en el precio de la gasolina y el diésel, por ejemplo, tomando en cuenta que cuando se
asumió o se promulgó ese decreto, el barril de petróleo estaba sobre los $60. Ayer en la tablita que presentaba el ministro decía $71 de WTI. No sabemos quién le habrá puesto ese cuadrito, porque estoy viendo ahora y el WTI está con 88.75, más bajo que hace 10 días. Así que no sabemos de dónde habrán sacado, no sé si será un ponderado, un promedio, cómo se calcula aquello, porque la pregunta es qué va a pasar con el precio de la gasolina y del diésel a partir de junio. Si es que van a seguir con estos precios, eso significa que existe todavía una subvención por parte del Estado debido a la situación internacional. Entonces, ese dato hay que mirarlo, nos imaginamos, Carlos, ya en el detalle. Así es correcta su apreciación, ¿no? Porque definitivamente si el Estado va a comprar combustible, estamos importando y nuestra empresa pública estratégica, que es YPFB, es la que compra estos combustibles, tiene que adecuarse a los precios internacionales del momento. En primera instancia, obviamente, es una estimación de lo que se cree que va a llegar en promedio durante toda la gestión 2026 en la que nos encontramos. Sin embargo, creo que es una estimación bastante baja porque se ha considerado un factor muy bajo, alrededor de los $70, y sin embargo, este tema del conflicto bélico ya lleva bastante tiempo y cuesta que nuevamente el combustible o el precio del barril de petróleo se vuelva a sus niveles a los que tenía anteriormente al conflicto bélico, ¿no? Normalmente siempre demora unos 3 a 6 meses. Ahora, el aspecto del cálculo, del reajuste de los precios, sí tiene que, de acuerdo a la información del ministerio, sí lo pensaban realizar en junio, pero yo creo que desde el punto de vista social esto no va a ser factible, ¿no? Porque no estamos conformes con el tema de la gasolina, con el precio, con la calidad. Imagínense ustedes qué puede ocurrir con la población si se sufre un nuevo incremento en el precio de los combustibles, ¿no? Yo creo que tiene que pensar muy bien el ministerio y todo el gabinete, el presidente, qué es lo que cuáles medidas va a optar antes de volver a incrementar el precio de los combustibles, ¿no? Porque es un tema muy sensible donde todas las actividades económicas son transversales a este producto, ¿no? Porque todo se mueve en base a combustibles y energía, ¿no? Uno de los primeros actores políticos en dar su punto de vista después de conocerse este presupuesto reformulado fue Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad, aliado, entendemos, del gobierno nacional, y que criticaba, dice que prácticamente se siente decepcionado porque sigue habiendo un déficit fiscal del 9% y que con esta cifra no se va a poder recurrir a organismos internacionales, llámese Banco Mundial, llámese Fondo Monetario Internacional, para que exista ese famoso fondo de estabilización. Dólares frescos, ¿es así tan tajante como lo plantea Doria Medina o puede haber un poco de matices en aquello? Bueno, mire, yo le voy a dar mi percepción personal cuando estuve en el Ministerio de Economía. Lamentablemente, nuestra economía está compuesta por diversas actividades económicas y diversos actores que tienen cada uno de ellos, si usted quiere, sus demandas, ¿no? Y los actores, en la medida de que uno no atiende esas demandas, van provocando, si usted quiere, un anillo de convulsión social en el país, lo cual puede ser contraproducente al momento, si usted quiere optar por una medida de política pública. El déficit fiscal de un país no se lo puede disminuir de un plumazo a la mitad. Es imposible. ¿Por qué? Por detrás tenemos toda una estructura. Ya lo explicaba el mismo ministro de Economía. No puede abrir una oficina que diga se van a dedicar a cerrar todas las empresas públicas deficitarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de infraestructura. Estamos hablando de gente que trabaja y vive de esto. Estamos hablando de todo un presupuesto que se genera en las mismas entidades públicas que tal vez no son suficientes. Estamos hablando de financiamiento externo. Entonces, hay una serie de componentes que hay que tomar en cuenta a la hora de ver cuál va a ser el déficit, el recorte que se le va a realizar a una entidad pública. Es muy fácil para un economista, cualquiera, me incluyo entre ellos, decir, ¿saben qué? Reduzcan el déficit a la mitad. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que no sirven para nada y hay que cerrarlas.
Ahora, el día de mañana hay un segundo efecto. ¿Usted qué va a hacer con esa infraestructura que está a un 60, 70, 80% de culminarse? ¿La va a dejar? ¿Le va a echar candado? ¿Va a dejar como el elefante blanco? ¿Va a dejar que se pudra? ¿Va a dejar que se deteriore? Va a ser peor seguramente la pérdida en algunos proyectos. Algunos quizás que no valen la pena después de una correcta evaluación se tengan que cerrar. Pero quizás algunos que ya están en su punto de culminación, que de repente tiene algo que nos pueda servir para el sector público, no se lo puede cerrar de la noche a la mañana, ¿no? Y así podemos analizar, si usted quiere, cada una de las empresas, cada una de las industrias y cada una de las entidades públicas que forman parte de este presupuesto. Ya lo decía ayer Rafael y el ministro José Gabriel, ¿no? Son más de 2.000 entidades públicas con las que cuenta el aparato estatal, que no las podemos cerrar de la noche a la mañana. Sí, una de las medidas prontas son justamente el corte de la subvención, corta de subsidio, que sí se las puede realizar, pero debemos ser obviamente consecuentes con eso. Si se cortó la subvención, no se debería, por ejemplo, crear un nuevo subsidio, un nuevo bono, como se lo creó el tema del bono Pepe. Si es que vamos a reducir el aparato estatal, no incrementemos entonces los gastos que puede tener una entidad descentralizada. Si tenemos 4 entidades en el tema, por ejemplo, de aduanas que hacen lo mismo, unifiquemos todo este trabajo, no dupliquemos los objetivos. Entonces, en ese sentido se tiene que trabajar de manera acelerada para poder obtener mejores resultados. El déficit es justamente un cáncer que tiene todo un país, que estructuralmente es difícil de cortarlo de la noche a la mañana. Creo que es un buen avance. Obviamente no quiere decir que sea el mejor. Se ha dado un primer paso, inicio, reducir 3 puntos del PIB. Estamos hablando prácticamente de 1.200 millones de dólares. No estamos hablando de poco dinero, ¿no? Que está en la espalda del ciudadano, evidentemente, porque el día de mañana el déficit se financia con crédito y el crédito lo pagan los bolivianos. Carlos, yo quiero hacerle una pregunta porque cuando uno revisa las primeras informaciones que se daban en este primer trimestre ya que ha pasado, resulta que tenemos 2 meses con inflación negativa, es decir, según los datos del INE, más allá de que suban los precios, todo lo contrario, han bajado 2 meses, ¿no? Febrero y marzo. Nos vendían que ha habido un superávit fiscal de 2.300 millones de bolivianos. ¿Cómo esto contrasta con lo que ayer ha presentado el ministro? Porque personalmente me parece una contradicción que me hablen anoche que va a haber un déficit del 9%, déficit fiscal, pero con bombos y platillos decían que había un superávit en el primer trimestre. Y lo propio con la inflación, que hablan de 14% de inflación, cuando en teoría estamos al 1% en el primer trimestre. ¿Cómo se explica aquello, Carlos? Edwin, muy buena su pregunta, la verdad muy interesante. Y justamente tuvimos con usted una entrevista, si no me equivoco, hace un mes atrás, cuando hablábamos de este tema del superávit fiscal del primer mes. Y eso le dije yo a usted, recuerde bien, estamos hablando solamente del primer mes, el primer mes del año. Hemos evaluado los ingresos y los gastos que se ha tenido en el primer mes del año. Sin embargo, el año consta de 12 meses. En el primer año, el primer mes, mejor dicho, uno no realiza licitaciones de manera rápida. Uno no hace las convocatorias, uno no tiene los contratos firmados, las obras tienen un proceso de retraso, la ejecución recién se activa al segundo semestre de cada año, la ejecución presupuestaria tanto de obras y el funcionamiento de todas las entidades públicas, todas tienen esa misma hermenéutica de trabajo. Por lo tanto, no es lo mismo comparar lo que va a terminar cómo va a cerrar una gestión en todo el año que con un solo mes cómo se han comportado los ingresos y los gastos. Siempre han habido ajustes, obviamente terminación de contratos laborales de corto plazo, no inician las obras, las licitaciones lo mismo, entonces eso ha hecho de que nuestro primer mes mostremos un superávit. ¿Cómo va a cerrar el año? Va a ser con déficit. Ahí nomás tenemos en el tercer trimestre que siempre se ejecuta alrededor del 25 al 30% del presupuesto en el cuarto trimestre, los últimos 3 meses del año, y ahí es cuando más recursos recurre, necesita el Tesoro General de la Nación y cuando se le tiene que pedir al Banco Central todo el endeudamiento de crédito interno, porque el endeudamiento siempre surge en los últimos 3 meses.
No se olvide también que hay que pagar en un solo mes, que es diciembre, aguinaldo, sueldo del mes de noviembre y ya planificar lo de diciembre. Estamos hablando del 20-23% de todos los salarios del sector público, que cada salario debe estar bordeando los 3.500 millones de bolivianos en la actualidad. Entonces, estos aspectos hacen que la programación sea diferente a lo que esté ocurriendo al comienzo del año. Por eso es que el cierre al 2026 se habla de un 9% del PIB. Vamos a tener que recurrir nuevamente a endeudamiento para poder tener recursos y cubrir ese hueco financiero, porque no puede quedar el hueco financiero. Tiene que ser cubierto con, obviamente, financiamiento interno o financiamiento externo. Respecto a su segunda pregunta, el tema de la inflación. El primer mes del año, nuevamente, como se han desacelerado las actividades económicas, la gente ha preveído los recursos para lo que se viene, como es el tema de inscripción, el tema del colegio, el tema de la educación, el tema de la salud, porque justamente es cuando ocurren estos temas. La reducción de los precios de la canasta básica han tenido un impacto en la mayoría de los artículos. Lo único que no hemos podido recuperar, si usted quiere, en materia de precios, es el tema del precio de los productos cárnicos, como es la carne, el pollo, el chancho, ¿no? Se han mantenido altos y esto evidentemente es por un problema estructural. Lamentablemente lo que ha sido la ganadería, agricultura, nunca se lo atendió de manera oportuna. Se trabajó bastante con propuestas como el uso obviamente de biotecnología, como el uso de tener una tecnología mejorada, producción a escala, tener de producir, si ustedes quieren, los propios insumos que requiere esta actividad económica, pero sin embargo el gobierno nunca le dio prioridad a esta actividad durante estos 20 años, ¿no? Entonces esto ha hecho de que ese precio se haya mantenido alto. Si bien los demás han caído, esos son los precios de los demás productos de la canasta básica, lo cual en promedio ha hecho de que tengamos en los 2 primeros meses una inflación negativa. Pero a partir, si usted quiere, del mes de abril, empiezan nuevamente a despegarse las actividades económicas, a generar nuevas fuentes de empleo, a incrementar la demanda de los diferentes productos, a tomar las previsiones. Por eso es de que la inflación, al terminar el periodo, peor con el cuarto trimestre, como le menciono, que se inyecta mucha cantidad de dinero por los salarios, por el crédito interno, por la actividad económica, hace de que suban los precios, ¿no? Esto es un tema de oferta-demanda, inyección de liquidez y además que otro factor que nos está perjudicando mucho es el tema de la escasez de los dólares, ¿no? Nuevamente tenemos escasez, está escalando nuevamente el precio del dólar, ya superando, si no me equivoco, los 9 bolivianos con 60 centavos y esto tiene un impacto directo en la inflación. Dentro de poco van a ver nuevamente que suban los precios de la canasta básica por la falta de dólares y obviamente por la falta de oferta de los diferentes productos, ¿no? Carlos, siempre es un placer conversar con usted. Le mando un fuerte abrazo y seguro vamos a seguir hablando de más datos, porque dato mata relato, dicen. Así que gracias, Carlos, que tenga buen día. Muchas gracias a usted por la invitación. Para mí siempre un gusto estar en este prestigioso medio. Un saludo para toda la población. Gracias, Carlos Schlink, ex viceministro del Tesoro y Crédito Público, a propósito de lo que nos dejó este presupuesto general del Estado reformulado.